Muy buenas tardes, doctora. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, Catalina, gracias por la invitación. Muchas gracias a usted. Doctora, bueno, es un tema bastante prevalente la cefalea. Nos hemos ido dando cuenta que nos han llegado muchas preguntas desde que anunciamos el live. Así que la idea es que vaya contestando todas las inquietudes que hay con respecto a este tema. Muy bien. Y bueno, quería comenzar preguntándole, doctora, ¿qué es la cefalea y por qué se produce? Bueno, como definición, la cefalea significa dolor de cabeza. No estoy diciendo absolutamente nada más, no estoy diciendo las causas y por lo tanto se refiere nada más que a una descripción clínica, ¿ya? Cuando uno divide las cefaleas, por un tema de convención se dividen en cefaleas primarias y secundarias. Yeah. Las primarias son aquellas que no tienen ninguna causa, no hay de fondo, por ejemplo, una lesión tumoral o un accidente vascular o una enfermedad médica. Y las secundarias son las que justamente vienen en relación a estas enfermedades. Las primarias corresponden aproximadamente hasta el 80% de los dolores de cabeza, de las cefaleas. Y las secundarias entre un 20 y un 15% de todos los dolores de cabeza. Perfecto. Doctora, ¿y los tipos de cefalea son prevalentes? ¿Cómo es esta situación con respecto Hay a algunas cefaleas que son mucho más frecuentes que otras. Por ejemplo, la cefalea que conocemos como tipo de tensión, en que hay contractura o hay sensación de contractura más bien de la cabeza, como que fuera un cintillo o como que fuera un peso adelante, atrás o en los costados, o bien una sensación como que tuviera puesto un gorro. Esa es la cefalea más prevalente, es la que es menos invalidante y por lo tanto en general como que el paciente no consulta a menos que esta cefalea sea de una intensidad importante. Pero sí tenemos un dolor de cabeza que la gente reconoce como invalidante, que es la migraña. La migraña corresponde más o menos, según la población y el estudio, entre un 12 y un 14% de la población. Entonces esa tiene mayor prevalencia dentro de las cefaleas, digamos, intensas. Pero sin embargo, si lo comparo en cantidades, en caso de cefalea tipo tensión, anualmente el 70-80% de las personas manifiesta haber tenido alguna vez un dolor de ese tipo durante el año. Claro, y esos episodios que usted dice que puede ser una vez durante el año, se manifiestan con lo que acaba de decir, ¿cierto? Con esta sensación de pesadez de la cabeza o tener un cintillo también, algo que te pesa también en los ojos. Exacto, con pocos síntomas asociados, claro, como ocurre en la migraña, que tenemos muchos síntomas asociados, en que hay náuseas, vómitos, te molesta la luz, los ruidos, los olores. ¿Y la causa de la migraña en este caso, doctora, tiene que ver también con algún tipo de tensión? ¿También tiene esta arista tensional o también hay otras causas que...? Los dolores de cabeza pueden tener gatillantes, ¿ya? Y el gatillante más frecuente sin dudas es el estrés para la gran mayoría de los dolores de cabeza. Pero en el caso de la migraña tenemos otros gatillantes que son muy frecuentes, como la presión barométrica, la luminosidad, el periodo menstrual, por ejemplo, situaciones internas de uno, como el mal dormir, las apneas del sueño, algunas enfermedades médicas pueden hacer de que se gatille la migraña en un paciente susceptible. Claro. Y eso significa de que en un gran porcentaje de los pacientes migrañosos tenemos historial familiar de migraña. Hay más de alguien. También tenemos pacientes que parten por primera vez con una migraña sin tener antecedentes familiares en relación, por ejemplo, a que tuvieron una meningitis o un traumatismo de cráneo. ¿Ya? Por ejemplo, esos serían dos gatillantes de migraña en una persona que no tiene antecedentes familiares. Claro, y el antecedente familiar, el factor hereditario... Es alto. Es alto. 60 a un 80% de los pacientes migrañosos manifiesta tener algún familiar de primer grado con dolor de cabeza de esa misma naturaleza. Claro, es un porcentaje bastante alto. Doctora, y usted, bueno, ya ha señalado las diferencias que existen, ¿cierto?, con respecto a las migrañas y también a las jaquecas que tienen que ver con este lado más tensional. Pero también, ¿cuál podría ser la diferencia entre un dolor de cabeza, una jaqueca y también una migraña? ¿Cuál es la diferencia entre...? Terminología. Ya. Aquí hay un tema de terminología, por ejemplo, migraña y jaqueca es exactamente lo mismo. Migraña es la palabra anglosajona para decir la mitad de la cabeza y jaqueca es la palabra árabe. ¿Ya? Ahora, cefalea es un término aún muchísimo más amplio porque cefalea abarca cualquier tipo de dolor de cabeza. Una cefalea de tipo tensión, una migraña, puede ser una cefalea hemicrania paroxística, que son grupos bien especiales de dolor de cabeza que son infrecuentes, pero que evidentemente existen y son cefaleas también primarias. O el cluster headache, que se conoce como cefalea en racimo, o, por ejemplo, las cefaleas secundarias caen dentro del mismo grupo de cefaleas, claro, sin que estemos mencionando
cuál es el origen de este dolor de cabeza. Cefalea es solo dolor de cabeza, no estoy diciendo nada más. Perfecto. Y se atribuye principalmente a esta causa que usted decía hace algunos minutos, que tiene que ver con el estrés, el mal dormir, ¿cierto? Que son como gatillantes. Gatillantes, claro. Y en ese contexto, doctora, nos han llegado también algunas preguntas con respecto a este tema. Y una que encontré bastante interesante que me gustaría hacérsela hoy día es si existe manejo no farmacológico para la cefalea causada por estrés, que usted señalaba que también es bastante prevalente, ¿cierto? Bueno, cuando una persona sufre de cefalea, ya sea migraña, ya sea cefalea tipo tensión u otros dolores de cabeza que pudieran estar relacionados a situaciones de estrés, en realidad aquí hay hartas cosas. Primero, puede significar un cambio del estilo de vida. Por ejemplo, si tú tienes un trabajo que es muy estresante, donde la verdad las cosas es que estás con dolor de cabeza todo el tiempo, uno debiera pensar si este es el gatillante, yo tendría que cambiar de trabajo, por ejemplo, ¿ya? Pero si esto no es así, sin embargo, yo soy una persona de naturaleza un poco estresada, porque soy una persona ansiosa o porque tengo un antecedente de alguna enfermedad de salud mental, tengo, por ejemplo, un trastorno obsesivo compulsivo o soy una persona ansiosa nomás. Bueno, existen algunas medidas no farmacológicas, como por ejemplo hacer deporte. Hacer deportes ayuda mucho. Obviamente que los deportes no de tan alto impacto. Claro. En general el deporte ayuda porque aumenta las endorfinas y eso hace que uno sienta menos dolor en general, no solamente para el dolor de cabeza. Existe también la posibilidad de los masajes, de ir a quinoterapia para mejor postura de cuello, sobre todo si el paciente, por ejemplo, bruxa. Puede también ayudar el usar un planito y una quinoterapia adecuada para este paciente que está bruxando, le va a ayudar al paciente a tener menos gatillantes de dolor de cabeza. Hay cosas como el Reiki, la acupuntura también puede servir, por ejemplo, dentro de las cosas que pueden servir para el dolor de cabeza. Y evidentemente el bajar la ansiedad también del temor a lo que puede implicar este dolor de cabeza, sobre todo cuando son intensos, también ayuda a que el paciente se sienta más relajado y que cuando le venga el dolor de cabeza no se agobie, no se angustie de más. Y bueno, enseñar también a hacer un buen tratamiento del dolor agudo también sirve. Claro. Algunas veces algunos medicamentos que ayudan a relajarse, como podría ser un relajante muscular o puede ser un antidepresivo, un ansiolítico, también nos puede ayudar a disminuir la frecuencia de dolor de cabeza. Claro, y ahí me gustaría también detenerme en un punto que acaba de señalar, que es el bruxismo, que justo también estábamos hablando antes de esta entrevista, lo prevalente que se relaciona efectivamente el bruxismo con la aparición de cefalea. Sí, es bastante frecuente. Cuando aparece, el tratamiento es integral, no es un tratamiento solo del dentista, solo del neurólogo. Aquí está implicado psicólogo, algunas veces psiquiatra, la kinesióloga de dental, por ejemplo, nos puede ayudar mucho. Y o sea, en ese contexto totalmente se tiene que tratar de manera multidisciplinaria. ¿Y por qué está tan relacionado, doctora, el tema del bruxismo con la cefalea, con los dolores de cabeza? Bueno, cualquier cosa que pase en la cabeza, en los ojos, en los senos paranasales, en la mandíbula, va a tener impacto sobre todo en la migraña, porque las vías de dolor son las mismas de las vías de la sensibilidad normal de la cara y del cráneo. Entonces, no solamente el trigémino pudiera estar involucrado, pueden estar involucrados algunos nervios cervicales, como el occipital mayor o el occipital menor, que pueden estar involucrados también en gatillante de migraña, por ejemplo, o de otras formas de dolor de cabeza. Perfecto. Y también otra de las preguntas que nos ha ido llegando, que también sería bueno que contestara esta duda, doctora, es si las enfermedades digestivas o del intestino tienen también relación con la cefalea. ¿Eso es así o no? Bueno, hay cefaleas secundarias que pueden estar relacionadas a enfermedades intestinales, pero también hay que distinguir una cosa. La migraña va acompañada de síntomas gastrointestinales que tienen que ver más que nada con la activación del sistema autonómico. Por ejemplo, si yo estoy con una crisis de migraña, mi motilidad intestinal va a bajar, la absorción, por lo tanto, de los medicamentos que yo tome va a disminuir. Y peor aún, si estoy con náuseas y vómitos, probablemente hasta voy a vomitar el medicamento, ¿ya? No solamente me va a producir dolor abdominal, náuseas y vómitos la migraña, sino que va acompañada también de otros síntomas que son gatillados por este sistema autonómico.
Claro. Entonces, desde ese punto de vista, no es que yo esté enferma de alguna enfermedad digestiva, sino que es un síntoma asociado a esta activación del sistema autonómico. Ahora, si volvemos nuevamente a enfermedades intestinales y dolor de cabeza, hay enfermedades intestinales que se asocian mucho más a dolor de cabeza. Por ejemplo, si yo tengo una enfermedad celíaca donde tengo una intolerancia al gluten, yo puedo tener mayor frecuencia de dolor de cabeza a raíz de esa intolerancia, ¿ya? Y no solamente, digamos, la intolerancia al gluten, hay también algunas intolerancias a otros alimentos que puede también gatillar migraña, por ejemplo. La enfermedad inflamatoria intestinal también se asocia a más cefalea. Entonces, sí hay algunas enfermedades intestinales que sí se asocian a formas particulares de dolor de cabeza. Qué interesante el tema. Y ahí también en esa línea, siguiendo también con patologías o también distintas señales que pueden gatillar esta cefalea, también la menstruación en las mujeres. Pucha, ese es un gran tema justamente en la migraña, específicamente en la migraña, porque la migraña menstrual, por ejemplo, que puede ser una persona tener solamente migraña menstrual, está restringida al periodo perimenstrual. Generalmente aparece 2 días antes del dolor de la aparición de la menstruación. Normalmente al día 1 de la regla ya desapareció y puede extenderse un par de días más, ¿ya? Entonces, esta migraña menstrual está directamente relacionada con la caída de los estrógenos y, por supuesto, esa misma caída de los estrógenos es la que produce la menstruación. Pero tenemos otro síndrome, que es el síndrome premenstrual, que puede aparecer 7 a 10 días antes de la menstruación y que está relacionada al momento de la ovulación, donde el pic de los estrógenos ha llegado al máximo, se mantiene en alto hasta el periodo previo a la regla, 2 días antes caen los estrógenos y aparece ahí la migraña menstrual, pero que tiene síndrome premenstrual parte desde el momento en que tuvo la ovulación y esto se mantiene hasta la llegada de la regla. Entonces podemos tener un paciente que tenga entre 3 a 5 días de dolor de cabeza alrededor de la regla, pero podemos tener un paciente que tenga entre 7 y 10 días de dolor de cabeza partiendo desde el momento de la ovulación. Eso tiene que ver con los cambios hormonales y, bueno, dependiendo de cuál cuadro sea, es el tratamiento que uno hace. ¿Y cuáles son los tipos de tratamiento que existen, doctora, para estos casos? En el síndrome premenstrual hay un tratamiento que es permanente y que se agudiza en el periodo perimenstrual, y en el caso de la migraña menstrual, por ejemplo, podemos tener un tratamiento acotado al periodo perimenstrual, donde el paciente parte tomando un medicamento 2 días antes como un preventivo corto, hasta el día 1 de la regla, o como digo, máximo 2 días después de haber iniciado la regla. Claro, es que es muy prevalente, o sea, uno escucha, ¿cierto?, que se da con mucha frecuencia el dolor de cabeza en este periodo. Sí, pues de todas maneras, si uno interroga a la mujer, algunas veces su migraña partió siendo solo una migraña menstrual y después digamos que evolucionó hacia la aparición de crisis entre medio de los días del mes y que evidentemente ya aumenta su frecuencia y su intensidad. Claro, y en ese aumento de frecuencia e intensidad también llega a ser validante, o sea, la migraña efectivamente puede hacer, o sea, te hace muy mal y muchas personas no están inhabilitadas de hacer cosas porque necesitan estar en lugares que no tienen mucha luz, ¿cierto? Que estar acostados. La migraña, por definición, es un dolor de cabeza invalidante, que al menos tiene náuseas y que además tiene fotofobia. Si yo tengo estos 3 síntomas, más del 90% de las veces no me voy a equivocar en hacer el diagnóstico de una migraña. ¿Ya? Si tengo 2 de estos elementos, más o menos sobre el 80% corresponde a una migraña. Entonces, por definición, la migraña se trata de un cuadro invalidante. Puede ser de que tú tengas crisis que no te llegan a invalidar, pero en la evolución o en el progreso de esta migraña va a llegar a ser invalidante en algún minuto. Este es un dolor de cabeza que te lleva al servicio de urgencia. Claro. Y eso es súper importante tenerlo en cuenta, que es una señal de las que usted acaba de mencionar, que es importante consultar, ir a un servicio de urgencia o también consultar a un especialista. Claro, principalmente consultar a un especialista para poder entender de qué se trata, porque al final de cuentas quien aprende a manejar mejor su dolor de cabeza es el paciente. El paciente va a reconocer qué medicamentos de los que yo le ofrezco le van a hacer bien o le van a hacer mal o va a tener efectos adversos, o qué medicamentos realmente son efectivos en una crisis aguda y cuáles no le sirven. Entonces, ¿cuándo va a consultar un paciente en la urgencia? Cuando su dolor de cabeza de base cambió.
yo tenía crisis de determinadas características, nunca tuve síntomas neurológicos y hoy día me apareció un síntoma neurológico, perdí la vista del ojo y después de eso me vino el dolor de cabeza. O cuando estos síntomas son muy prolongados. Por ejemplo, uno no debe esperar a tener más de 72 horas de dolor de cabeza para consultar. No necesariamente al servicio de urgencia, pero sí tiene que consultar. ¿Para qué? Para hacer un tratamiento adecuado y que no se quede pegado el paciente en muchos días de dolor de cabeza a través de la semana. Además, hay que considerar de que la migraña tiene varias fases. Hay una fase antes de la crisis donde hay síntomas premonitorios de que me va a venir. Luego vienen los síntomas neurológicos en el caso de las migrañas con aura, que tienen síntomas neurológicos habitualmente previo al desencadenamiento del dolor de cabeza y que no deben superar los 60 minutos. Y después viene la fase de dolor, que puede durar desde 4 a 72 horas. Y el prodromo, cuando ya se me acabó el dolor de cabeza, pero quedé machucada, quedé con molestia en la cabeza, me molesta la patita de los lentes, o quedé con mucha molestia a la luz, o todavía estoy con náusea, o me cuesta pensar y no soy capaz de razonar y de trabajar bien. Por eso es una enfermedad invalidante, porque en realidad cuando yo tengo una crisis migraña no estoy 100% focalizada en lo que estoy haciendo. Estamos hablando, por supuesto, no en todas las migrañas, pero sí en las migrañas que son más contundentes, el paciente va a tener un periodo que puede ser incluso de 7 días en que está invalidado, entre comillas, porque no está a gusto, no se siente bien, no puede pensar bien, no rinde. Entonces, evidentemente, esto sí puede transformarse en una enfermedad invalidante y en algunos casos, pocos, pero en algunos casos puede significar incluso invalidez. Tremendo el tema. Doctora, y bueno, hemos hablado cierto de distintos factores que pueden desencadenar cefaleas y migraña. Y también una de las preguntas que nos llegó es si el tabaco puede producir dolores de cabeza o cefalea. ¿Eso es así o no necesariamente? No necesariamente, pero en general, como estas son enfermedades que dependen un poquito de la oxigenación, si yo estoy fumando mucho, estoy en un ambiente que está contaminado, donde hay una baja tensión de oxígeno porque hay mucho humo, evidentemente puedo gatillar mi dolor de cabeza si estoy metida en este ambiente, ¿ya? Si yo fumo mucho, podría eventualmente dar dolor de cabeza, pero no es tan clara la relación como con otros factores. Perfecto. Y también en esa misma línea, ¿es cierto eso que muchas personas dicen como este mito verdadero o falso, por decirlo de alguna manera, de que cuando hay un episodio de mucho dolor de cabeza o cefalea, ¿cierto?, hay que hidratarse mucho? ¿Eso es así? ¿Es una buena alternativa? Bueno, hay cosas que uno puede hacer preventivamente para evitar el dolor de cabeza. Una de ellas es tomar suficiente cantidad de líquido. ¿Por qué? Porque la deshidratación desencadena migraña, efectivamente. ¿Ya? Si yo soy capaz de reconocer un alimento que me hace mal, como por ejemplo el vino, o de repente podría ser, por ejemplo, los embutidos o algunos lácteos. Evidentemente, si yo ya logré identificar ese alimento como un gatillante, yo debiera retirarlo de mi dieta. No existe una dieta propiamente tal del migrañoso, pero sí, si yo logro identificar algún alimento que me gatilla crisis, evidentemente, si yo lo retiro es probable de que no tenga dolor de cabeza y tener una mejor calidad de vida. Ya, y también, doctora, una de las preguntas que nos han llegado es por qué en algunos casos estas cefaleas no ceden con medicamentos, pero sí ceden al dormir. ¿Eso le pasa como en el ámbito de la consulta que los pacientes le comentan eso? De hecho, hay pacientes, sobre todo cuando las migrañas están recién partiendo en la vida de la persona, el dormir le ayuda mucho para recuperarse. Eso se puede perder a través del tiempo. ¿Y por qué? ¿Por qué ocurre que se puede perder? Quisiera poder contestarte así. Lo que pasa es que en la evolución de la migraña se van agregando fenómenos que son de habituación y que son de alguna manera de magnificación del dolor de cabeza. Llega un punto, por ejemplo, en que aparece lo que se llama alodinia, donde un síntoma como amarrarse el pelo es capaz de generarte dolor de cabeza. Entonces, este fenómeno en que el dormir ayudaba, finalmente termina de tener ese efecto positivo. Ya, perfecto. Doctora, y también la pregunta que le quería hacer ahora es ¿por qué son tan frecuentes? ¿Tiene que ver con este gatillante, el estrés, que quizás estamos como en una vida muy agitada, muy acelerada? Si nosotros vemos la estadística y vemos los estudios que se han hecho, hay una mayor aparición del dolor de cabeza entre los 20 y los 55 años, ¿ya?
Por supuesto que en nuestro periodo para las mujeres hormonal, donde nosotros somos fértiles y por lo tanto estábamos hablando delante de que las hormonas podían tener relación y eso es efectivo. Entonces, por lo tanto, en nuestra época fértil tenemos mayor tendencia a tener dolor de cabeza, pero también en nuestra época laboral. Entonces, muchas veces pasa en mujeres que son muy estresadas, que tienen personalidad tipo A, que están, que son hiper responsables, que son autoexigentes, en que todo el periodo donde están trabajando están con una alta frecuencia de crisis de migraña. Yeah. Dejan de trabajar por la razón que sea y se les acaba o se les reduce en forma importante el dolor de cabeza. Claro. Entonces, de estos trabajos nace, en el fondo, de estos trabajos observacionales, nace la idea de que efectivamente la mujer o el hombre estresado que deja de tener estrés, su número de crisis baja. Claro. O sea, es un factor muy importante y muy gatillante. Sí. Doctora, es un factor de riesgo de todas maneras. Sí, es un factor de riesgo, tal cual. Y la edad también que comenta, claro, hace obviamente todo el sentido de que sea en el periodo, sobre todo en mujeres de 20 a 55, también por todo este factor asociado a las mujeres, también el trabajo. Sí, por el trabajo, la casa, los hijos, la nana, sí, etcétera. O sea, todo lo que implica en las labores de la mujer, que en general nosotros estamos bastante sobrecargados de responsabilidades que tienen que ver con la cosa doméstica y familiar. Entonces, evidentemente, la mujer es de mayor factor de riesgo porque estamos mucho más sobrecargadas que los varones. Claro, y en ese sentido también tenemos más cefaleas y migrañas, ¿no? Sí, sin duda. Bastante más. Por la parte hormonal, pero también por la sobrecarga. Claro. Doctora, bueno, y para ir cerrando esta conversación que ha estado súper interesante, me gustaría que pudiera cerrar como con un mensaje de autocuidado, reforzando un poco lo que comentó hace algunos minutos con respecto al deporte, al tratar de llevar una vida, ¿cierto?, con estos espacios para poder sentirnos bien y tener una mejor calidad de vida también. Bueno, lo primero es poder identificar el dolor de cabeza. Llevar un calendario de dolor de cabeza nos sirve para saber qué frecuencia de dolor de cabeza tengo y qué impacto tiene en mi vida, si yo necesité o no necesité tomar determinado medicamento. Anotar, por ejemplo, la menstruación para tener una idea bien clara de cuál es el perfil de ese dolor de cabeza y qué tipo de dolor de cabeza realmente tiene. Una vez que tenemos definido el dolor de cabeza, lo importante es tomar las precauciones para evitar que tengamos dolor de cabeza por factores que nosotros podemos controlar, como por ejemplo el dormir, tener una cantidad de horas adecuadas de sueño. Segundo, la alimentación. Si hay gatillantes alimentarios, evidentemente tratar de evitar esos gatillantes alimentarios. Tercero, el deporte. El hacer deporte es un factor que nos ayuda a disminuir la frecuencia del dolor de cabeza y hay pacientes que claramente te dicen, doctora, dejé de hacer deporte y empecé con el dolor de cabeza. Entonces, el hacer deporte es una muy buena medida. Ese deporte no requiere que sea un deporte intenso, no se necesita bajar de peso en ese deporte, simplemente es una instancia de relajación, pero además el deporte, como decía yo, aumenta las endorfinas que son endógenas, digamos, son internas y que nos ayudan con el manejo del dolor. El evitar, por supuesto, las instancias de estrés. Hay cosas de las cuales tenemos que hacernos cargo y cosas de las cuales no tenemos que hacernos cargo. Entonces, hay peleas que dar y peleas que no dar. Hay cosas que no podemos controlar, esas cosas que no podemos controlar, dejarlas caer, soltarlas y hacernos cargo de lo que realmente nos corresponde. No dar batallas perdidas. Entonces, desde ese punto de vista, el autocuidado implica tratar de disminuir los factores de estrés que nosotros solemos sobrecargarnos en la vida. Y un buen manejo de la prevención del dolor de cabeza puede, no siempre, pero puede incluir el tomar medicamentos, el ser ordenado con estos medicamentos, el evitar o de alguna manera tratar las enfermedades crónicas que solemos tener. Por ejemplo, la apnea del sueño es una enfermedad que suele producir un alto aumento de las crisis. Por otro lado, la hipertensión arterial también nos aumenta las crisis. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener un control de nuestras enfermedades de base, ser responsable no solamente con el dolor de cabeza, sino que con otras enfermedades que a su vez pueden modificar nuestros dolores de cabeza de base, nuestros dolores de cabeza primarios. ¿Ya? No, excelente toda la información que dio. Lo de
lo de mantener a raya, ¿cierto? También y controlar la enfermedad crónica es un punto súper importante, y también el tema del registro, de llevar un registro de los episodios de dolor y también de los episodios de menstruación también es súper bueno. Sí. Una cosa importante, Catalina, es que cuando yo empiezo a notar los dolores de cabeza, me doy cuenta en realidad cuál es mi dolor de cabeza y cuánto tengo, porque de repente nos pasa de que uno le pregunta al paciente cuánto dolor de cabeza ha tenido el último mes o los últimos 2 meses o los últimos 3 meses, y el paciente recuerda la última semana, no recuerda específicamente hacia atrás. Totalmente. Entonces, el tener claro cuántas crisis tengo me permite saber con qué énfasis yo tengo que tratar a ese paciente, qué medicamentos a lo mejor voy a necesitar usar, si corresponde o no corresponde usar una prevención. Claro. Entonces, el calendario a nosotros nos sirve mucho, nos sirve para darnos cuenta, por ejemplo, una cosa súper básica. De repente me dicen, doctor, es que yo tomo café toda la semana en la oficina porque tenemos máquinas, pero yo el fin de semana dejo de tomar café en la casa y el día domingo empiezo con dolor de cabeza. Y la suspensión del café produce efectivamente dolor de cabeza. Entonces, un buen registro nos permite darnos cuenta gatillantes, por ejemplo, que podemos manejar y podemos controlar y disminuir la frecuencia de nuestro dolor. No, súper buenas recomendaciones, doctora, y que la verdad no cuesta nada llevarlas a cabo, ¿cierto? El tema del registro, el poder idealmente darse un espacio para hacer actividad física, poder tener esto que comentó que es tan importante, ¿cierto? Ver dónde fijar los esfuerzos. Así que hay que seguir todas esas recomendaciones de todas maneras. Un detallito, Cata. Sí, claro. El registro tiene que ser lo más simple posible, que es anotar en el fondo cuándo me da dolor de cabeza y cómo es mi dolor de cabeza. No necesito tener un registro súper requete contra detallado, sino que necesitamos la cantidad de veces que tiene dolor de cabeza en el mes y ver más o menos qué ha pasado alrededor de esos días. Ya, excelente. Entonces hay que hacer eso de todas maneras también. Doctora, muchas gracias por habernos acompañado hoy día en esta interesante conversación que tuvimos. Gracias, Catalina. Muchas gracias a usted y también, bueno, gracias como siempre a todos los que se conectaron. Los invito a que puedan revisar este live si es que les quedó alguna duda y se conectaron un poquito después. Puede estar también contestado al inicio de la conversación, así que revísenlo, véanlo, y también a través de nuestras redes sociales les vamos a estar informando del próximo live que viene, así que sigan atentos como siempre. Muchas gracias por habernos acompañado hoy día. Que estén muy bien. Chao, chao.